Bueno, como se mencionó, este panel es puramente regulatorio. El título que comentó recién la colega lo expresa. Y bueno, doy nuevamente la bienvenida a Emilio Nadra, co-CEO de CGC, a Soledad Lizac, CEO de la región sur de Total Energies, y a Mariano de Agostino, vicepresidente comercial y de ventas de Wintershall. Vamos a seguir una estructura parecida al panel anterior, de 3 bloques, pero nos vamos a concentrar específicamente en lo regulatorio. No vamos a hablar acá de lo físico como anteriormente, con lo cual los 2 primeros bloques van a ser uno más general, similar al panel anterior, y el otro con un doble clic en temas regulatorios que le preocupe a cada empresa. Y el tercero dejó de ser sorpresa porque va a ser el mismo del panel anterior sobre esa dicotomía de corto plazo y largo plazo. Con lo cual, la primera pregunta es ¿qué opinan sobre el proyecto de ley bases, por ejemplo, en las reformas de la ley de hidrocarburos, la 17.319 o al RIGI, y cómo caracterizarían en términos generales el principal desafío regulatorio que hay que afrontar para favorecer el desarrollo del mercado de gas en Argentina. Insisto con lo de principal porque en el segundo bloque vamos a hacer doble clic sobre temas regulatorios de otro tipo. Arrancamos en el orden del panel con Emilio y luego voy a ir variando la... Bueno, gracias Roberto, gracias a todos, gracias nuevamente por la invitación a Nicolás y al equipo de Econojournal. Empezaría diciendo que lo que se está discutiendo hoy tiene para mí gran relevancia. Obviamente estoy convencido que el parámetro de las inversiones es mucho mayor con la ley bases que sin la ley bases. Hay algunos megaproyectos como los que se discutieron esta mañana que sin RIGI no se pueden hacer y con RIGI probablemente se puedan hacer. El punto que me gustaría hacer como eje, como principal desafío es qué es lo que tiene que hacer la industria para, en lugar de aprovechar la oportunidad, como se dijo, construir esa oportunidad. Porque si nosotros, hoy es bastante unánime que hay un recurso muy grande para desarrollar en hidrocarburos y que ese recurso puede darnos, como decía Daniel recién, una oportunidad, crecimiento, desarrollo a la Argentina. Por supuesto al sector, pero a la Argentina también. Lo que yo creo es que nosotros deberíamos como industria ser capaces de transmitir la importancia que puede tener construir demanda, que esa demanda sea lo más plana posible, que podamos subsanar los riesgos que tiene la fuerte estacionalidad que tiene el mercado local de gas. Eso va en conjunto con cierta infraestructura que tiene que construirse para poder hacer desarrollos lo más planos posible para que el producto sea lo más eficiente posible. Y si logramos esto y logramos saltos de producción de gran escala, podríamos lograr costos a la baja, y si tenemos costos a la baja, podemos aprovechar, usufructuar socialmente más rápido y mejor del potencial y del recurso que tenemos. Entonces, volviendo a la ley bases y volviendo al RIGI, y yendo a algo que para mí está antes de la discusión de la ley y que se hablaba también en el panel anterior, es cómo hacemos para poder construir un nuevo consenso que nos permita tener mucha mayor continuidad, porque estos proyectos necesitan plazos largos, y si nosotros construimos ese consenso para poder hacer grandes desarrollos que permitan un abaratamiento de nuestros recursos para el mercado local y para el mercado de exportación,
creo que es la forma más inteligente que podemos aprovechar esa oportunidad, construir esa oportunidad y transformar ese potencial en riqueza. Gracias. Seguimos entonces con Soledad. Misma pregunta. Bueno, yo creo que sin duda el cambio que propone la ley de bases es necesario y fundamentalmente en cuanto al RI, se llame RI o se llame como se llame, un marco regulatorio que ayude a generar esta confianza y como se dijo anteriormente, las bases para poder generar las inversiones que hoy por hoy se invierten 10.000 millones, 15.000 millones más o menos por año en la Argentina y se pueden seguir invirtiendo. Y alguien podría decirme, bueno, sí hay inversiones extranjeras, hay inversiones de especulación. Entonces creo que acá el cambio es decir, queremos seguir con un crecimiento lineal en donde va a haber inversiones de especulación, en donde empresarios argentinos van a seguir invirtiendo, por ahí empresas que ya estamos hace 46 años vamos a seguir estando, o queremos hacer un salto no lineal, un crecimiento no lineal, sino geométrico, y realmente atraer a inversiones que tengan músculo, a inversiones de escala y no de especulación, que vengan, puedan hacer determinado rédito y se vayan, sino que vengan para quedarse, que crean en el país y que ese marco regulatorio le pueda dar la confianza, no solo para invertir, sino para continuar esa inversión y para quedarse, ¿no? Eso realmente es fundamental para que empresas no se vayan y para que justamente toda esa inversión, que es la que va a traccionar ese salto geométrico, pueda ingresar. Si no, vamos a continuar con 10.000 millones, 15.000 millones por año, que no estoy desmereciendo, es muchísimo el esfuerzo que todos los empresarios argentinos y las empresas que creemos en la Argentina hacemos, pero definitivamente todos los recursos que tenemos en la Argentina bajo tierra no van a terminar de desarrollarse con ese tipo de inversiones. Gracias, Mariano. Bueno, de lo que se viene diciendo desde los colegas en los paneles anteriores y los colegas que me acompañan, yo quisiera resaltar tres elementos de la ley bases, y no uno, tres. Y creo que son que hay que generar confianza, hay que generar confianza y hay que generar confianza. Un poco lo dijo Daniel en el panel anterior, si fuera tan fácil como poner reglas, ponemos las reglas y las inversiones se materializan. Nosotros tenemos, si sumamos las inversiones que se vienen contando como proyectos, como prospectos, deben ser 10.000 millones de dólares, más o menos los que escuché hoy a la mañana que tenemos en el radar. El esfuerzo inversor en el upstream debe estar, podré equivocarme, debe multiplicarlo por 10 a la inversión de la infraestructura, será 7, será 12, pero son, como pueden ver, son realmente significativas y eso se va a poder financiar y se va a poder concretar. La clave del éxito de eso va a estar si generamos confianza. Y la confianza no se impone, la confianza se inspira. ¿Y cómo inspiramos confianza en los inversores que pueden estar leyendo el RIGI, pueden estar leyendo la ley de bases? Bueno, ya un poco se viene diciendo, hay que cumplir lo que prometemos. No es el esfuerzo de una sola vez, es un esfuerzo permanente de cumplir cada vez que prometemos algo, que tenemos reglas, que respetamos los contratos. Pero creo que hay un segundo elemento que un poco también emergió en los paneles anteriores, que es que haya consenso alrededor de estas reglas, de esta visión del programa. Porque si no está muy claro que la sociedad argentina está convencida de que este es un buen programa y que en unos años más adelante me lo van a cambiar
y que toda la rentabilidad o haberme hecho viable los proyectos, haberme hecho previsibles los proyectos, va a cambiar en el futuro, la confianza no va a aparecer y va a estar más difícil de concretar todos estos proyectos. Así que estos dos elementos, la confianza y el consenso alrededor del programa, son centrales para concretarlos. Gracias. Pasamos al segundo bloque entonces, que tiene que ver con otros comentarios más de detalle que quieran hacer sobre la regulación. La pregunta sería: si hacemos doble clic sobre la regulación vigente para la industria del gas, subrayo gas porque es lo que estamos tratando en este panel, más los cambios propuestos en el proyecto de ley bases, ¿qué aspectos específicos habría que repensar para favorecer el desarrollo de las principales actividades de sus tres empresas? Arranco con Soledad y a modo de disparadores, pero vos tratarás los temas que consideres pertinente. Menciono Plan Gas, el offshore, dado tu rol regional, ¿qué implicancia tienen eventuales asimetrías regulatorias en el Cono Sur? Las exportaciones, donde ustedes juegan un rol importante, transición energética, que es algo muy importante para Total, lo que quieras desarrollar de todo eso. Bueno, me lo dejaste bien amplio, está muy bien. Bueno, creo que si nos retrotraemos un poco, y también, bueno, se ha hablado, vinimos de una regulación que estaba dada en un mercado donde había determinada estabilidad, después pasamos a un mercado de escasez, donde esa regulación de algún modo se fue emparchando, después determinadas cuencas, también como se mencionó, fueron declinando y demás, y la regulación se fue en parte emparchando, en parte no. Hoy por hoy cambiamos a una oferta que podría ser de abundancia, si bien puede haber algunos meses en los que no, y la regulación necesita modificarse. Es como momento de parar la pelota y poder focalizarnos para que el marco regulatorio se adapte a la necesidad de generar valor, al negocio, digamos. Tenemos un negocio que puede ser una realidad, que es una realidad, pero puede ser una realidad aún mayor, en donde podemos ser un país exportador, en donde podemos realmente proveer a Chile, proveer a Brasil, sea directamente, sea pasando por otros países, como también se mencionó, y necesitamos que esa regulación ayude. Como Brasil modificaron sus tarifas in, out, etcétera, y lo comentó Tejena en un panel anterior, sobre la disociación que hay hoy entre llevar la molécula a la realidad y cómo tiene que llegar, y cómo nos vamos adaptando para ver cómo podemos hacer que eso funcione. Definitivamente es necesario poner un poco de claridad y volver a dar y volver a setear las bases para la realidad que tenemos hoy, que es distinta de la que tuvimos hace 8 años y es distinta a la que tuvimos hace 20 años. Así que eso considero que es fundamental para que justamente, creo que ahora todos estamos haciendo mucho esfuerzo en poder avanzar un poco. Y esto realmente, si queremos avanzar y con las inversiones que se pretenden efectuar, tiene que ser algo que sea estable. Por otro lado, bueno, nosotros, más allá de que sí la rentabilidad del oil es mucho mayor que la del gas, bueno, Total Energies hoy por hoy tiene un portafolio a nivel mundial donde el 90% está basado en hidrocarburos, el 10% en energías renovables y low carbon molecules. Nosotros trabajamos, invertimos fervientemente en hidrocarburos, en gas sobre todo, y en lo que estamos trabajando es para que nuestro portfolio al 2050 pase a ser un 25% hidrocarburos, un 25% moléculas de low carbon y un 50% energía eléctrica basada en renovables y en el gas.
Es por esto que hoy por hoy nosotros seguimos invirtiendo en oil, pero fundamentalmente en gas, siendo que, bueno, determinados países vamos cambiando nuestra dinámica, pero para nosotros el gas no es solo la energía de transición, sino la energía que va a quedar, porque el día de mañana, cuando las renovables eventualmente en el largo plazo sean las que seteen la base, el gas va a tener que estar ahí. Así que, bueno, esa es un poco nuestra hoja de ruta. Perfecto, gracias, Emilio. Entonces, tu doble clic sobre la regulación. Bueno, primero, muy de acuerdo con lo que plantea Soledad respecto de la necesidad de cambiar de una regulación pensada para la escasez a una regulación que pensemos y diseñemos para la abundancia. Por supuesto, como ya lo mencionamos otros años, en esta nueva realidad no hay una disyuntiva entre el mercado de exportación y el mercado local, tenemos que desarrollar los dos. Del otro lado de nuestros contratos de oferta hay una demanda que tenemos que entender y abastecer y acompañar con sus necesidades, no con las nuestras, y ahí juega un rol clave la infraestructura, porque la infraestructura tiene que permitirnos acceder y desarrollar esos mercados, y la regulación tiene que permitirnos contratos de largo plazo. Hoy, con la foto actual, tenemos la situación de abundancia, gas cerrado en el verano, gas faltante en el invierno, y tenemos precios máximos, contratos de exportación que son de corto plazo, que no pueden reemplazar alternativos en los mercados donde la infraestructura ya está. Entonces, realmente tenemos algo muy grande que construir para poder desarrollar esa demanda. Sobre todo pensando esto que decía en la primera pregunta, que desarrollos más grandes deberían permitirnos ser más productivos y bajar los precios y los costos. El otro tema para mí muy relevante que tenemos que imaginar, quiero volver un minuto a lo que decía Daniel respecto de qué es lo que medimos cuando diseñamos infraestructura. Por supuesto están los costos, la mejor traza, pero también está el mejor factor de carga para que esa infraestructura se repague mejor. Y ahí quiero hacer un vínculo con otra realidad que también es nueva, que no teníamos cuando se diseñó esta regulación que hoy nos rige, por lo menos la original, que es la heterogeneidad de las cuencas. Hoy tenemos cuencas que realmente son heterogéneas, con demandas con realidades distintas, con fuerzas productivas con realidades distintas. En un caso nos falta infraestructura y tenemos sobrante de producción, en otro nos falta producción para sobrante de infraestructura, y cómo se coordinen esas realidades hace a las reglas de juego que nos vamos a imponer o que vamos a desarrollar como industria y que nos van a permitir desarrollarnos en uno u otro sentido, ¿no? Y en cómo aprovechamos esas realidades heterogéneas me parece que hay un valor grande también para dejar de decir que tenemos petróleo y gas, y tenemos petróleo y gas con realidades distintas y que deberíamos poder aprovechar todas, porque si no estamos dejando recursos, provincias, fuerzas productivas desatendidas. Y eso tampoco hoy está, como decía Javier en el primer panel, tampoco está pensado de manera coordinada todavía, y ahí también nosotros tenemos que jugar un papel, o por lo menos yo aspiro a que podamos jugarlo. Gracias, Mariano. Tu doble clic sobre la regulación. Voy a continuar con el diagnóstico que vienen haciendo tanto Soledad como Emilio. Hay que hacer un cambio de software. El año pasado, en este mismo espacio, yo planteaba que lo hiciéramos a partir del 2028, cuando se terminaba el Plan Gas, para hacerlo en forma ordenada y con poco riesgo, sobre todo pensando en esta heterogeneidad de realidades entre las cuencas, de las diferentes realidades también de la infraestructura que tenemos. Creo que bueno, la sociedad argentina está acelerando un poco la migración de este cambio de software, pero no se puede hacer en forma instantánea. Y fundamentalmente no se puede hacer en forma instantánea porque no podemos correr el riesgo de que la computadora me deje de funcionar. Entonces, creo que hay algunos upgrades que tenemos que hacer.
Coincido en cambiar la visión de un lineamiento de escasez a un lineamiento de abundancia o de mayor competencia. Marco 3 elementos que hay que pensar en forma más detenida. La primera es no socializar las fallas, que las reglas que tengamos para resolver las emergencias cuando falta o cuando sobra, porque como dice Emilio, en invierno me falta, en verano me sobra, sigan reglas claras y que solo los afectados por esas fallas sean los que son impactados finalmente en los contratos, para que los contratos tengan valor. Segundo, tendríamos que tener algo parecido a un índice de precios transparente, que nos sirva de referencia. No debería ser muy difícil de hacer tampoco. La mayoría de los contratos, de la demanda está contractualizada, el 70% está contractualizado, el otro 30% tiene un ejercicio de largo dato de hacerlo, así que deberíamos poder hacer algo que nos sirva como un índice confiable de precios donde nos podamos anclar. Y tercero, el uso de la capacidad de transporte, ordenar la capacidad de transporte, fundamentalmente alinear la contratación del sector de generación con los contratos que hoy tienen, los contratos de plan gas, los contratos de gas boca de pozo que hoy tiene el sector de generación, y creo que ese podría ser el primer disparador para empezar a tirar del hilito y desenrollar la centralización de la compra en camisa de los combustibles y empezar a pensar un mercado más competitivo en la electricidad que se refleje aguas arriba en el mercado del gas. Perfecto, gracias. La tercera pregunta es la que le formulé también al panel anterior, con lo cual no la voy a leer completa, solo recuerdo que se refería a que a veces distintos gobiernos han tomado y siguen tomando decisiones de muy corto plazo que pueden interferir o generar señales no muy favorables para el desarrollo de estos grandes proyectos e inversiones que estamos tratando hoy, y por lo tanto la pregunta es ¿qué tenemos que cambiar para que podamos dar ese salto de escala o el crecimiento geométrico que mencionaba Soledad? Empezamos con Mariano. Bueno, yo voy a retomar como empecé esta charla. Es importantísimo inspirar confianza, generar confianza. Inspirar me gusta más. Si uno mira una tendencia mundial después de la pandemia y de la guerra de Rusia con Ucrania, se consolida el friendshoring, o sea, yo hago negocios con gente que considero que comparto valores o comparto modos o comparto cosas profundas, más que un nearshoring, que es le vendo porque es mi vecino. Entonces, la manera que nos comportemos nos va a permitir acceder o no a determinadas constelaciones de países y sobre todo en nuestra industria, ¿no? Donde hay países centrales que demandan energía y que demandan lo que nosotros tenemos y que, por supuesto, para querer hacer negocios conmigo, con nosotros vamos a tener que inspirarle esa confianza y cumplir repetidamente y consistentemente a lo largo del tiempo lo que prometemos que va a hacer. Sol. Bueno, yo creo que la confianza se construye, ¿no? Y como un edificio se demora, lleva una tarea constante y progresiva de muchas tareas consecutivas en poder generar esa confianza, y con un acto solamente la podemos destruir.
Entonces, si tenemos un contrato, te entrego una molécula, me pagás por esa molécula que te entrego, y si eso pasa 5 veces y a la 6ª vez ya no pasa más, la confianza se destruye. Retrotrayéndome un poco, nosotros Total Energies en Argentina está hace 46 años. En el 2008 empezamos en Neuquén, fuimos pioneros en el tight gas, fuimos la primera empresa en conectar un pozo shale a la red, y lo cual me hace sentir orgullosa. Y hoy, viendo lo que se formó Vaca Muerta y saber que la empresa a la que pertenezco fue la que primero conectó un pozo, me parece un hito muy importante, y creo que es algo muy bueno y muy positivo para poder seguir avanzando. Por otro lado, Total Energies decide invertir en Surinam, decide ser parte de 11 FPSOs en Brasil, cuando cada una de esas FPSOs cuesta más de 10.000 millones de dólares, porque esa confianza que se creó por un montón de situaciones concatenadas no se rompió. Entonces, es importantísimo poder cumplir, que haya un marco de referencia y respetar ese marco de referencia. Gracias. Cerramos con Emilio. Bueno, yo quería tratar de hacer foco en qué es lo que nosotros podemos hacer mientras tanto, ¿no? Porque al final estoy muy de acuerdo que lo que nosotros tenemos que ir, para construir esa confianza, tenemos que ir haciendo e ir cumpliendo. Entonces, como se decía en los paneles previos, como el potencial de nuestro recurso hidrocarburífero es tan grande y el mercado es el mundo, el esfuerzo deberíamos concentrarlo en tratar de hacer un producto costo eficiente muy bueno. Y tal como se dijo también, la industria creció muchísimo a pesar de los vaivenes, las incertidumbres y demás. Entonces, ¿dónde deberíamos concentrar el esfuerzo? En producir esa molécula costo eficiente muy buena. Y acá me gustaría detenerme en un rasgo que para mí hace cosas que tenemos que pensar para poder construir esa molécula costo eficiente, que es la estacionalidad. El país tiene muy fuerte estacionalidad, y desarrollar una molécula costo eficiente necesita desarrollos planos. Entonces, dos características de nuestro sistema actual. Las importaciones se cubren con GNL, con gasoil, con gas de Bolivia, que importa el Estado Nacional, y las exportaciones las hacen los privados. Ahora, no está reflejado el costo de la oferta para la demanda, y más allá de que uno, por supuesto, tenga que diseñar todos los mecanismos de corrección y atenuar los impactos sobre los sectores más vulnerables, las señales a las inversiones tienen que ver con los precios. Entonces, si el precio relativo del invierno no diseñamos infraestructura para gestionar esa estacionalidad, como por ejemplo los almacenamientos subterráneos, que nos permitirían ser una fuente de oferta en el verano cuando sobra y una fuerte demanda en el verano cuando sobra y una fuente de oferta adicional en el invierno. Y eso lo podríamos aprovechar perfectamente con gasoductos que tienen capacidad disponible. Entonces estaríamos dando un paso en la dirección de resolver los problemas de abastecimiento dadas las condiciones y características de la demanda, pensando en desarrollar un producto de exportación más plano. Y eso para mí es central. Para concluir, lo que quería comentar es que esto la industria lo puede hacer con modelos más administrados o con modelos más competitivos, como es el título de esta convocatoria. Lo que tendríamos que evitar es las señales ambiguas de decir, bueno, juguemos al mercado en verano cuando sobra y al administrado en invierno cuando falta, porque eso no da ninguna señal, eso está vestido de pragmatismo, pero en realidad es discrecionalidad, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, y nosotros convencer a todos los interlocutores de que eso es un paso deseable y necesario. Perfecto, gracias a todos. Me gustaría cerrar con algo que está en línea con un comentario que hizo Daniel Delener en el panel anterior, pero citando a un grande como Ricardo Arriazu, que en general suele decir, para
que se materialicen las grandes inversiones y los grandes proyectos, no basta con que cambiemos el Poder Ejecutivo, tenemos que cambiar la Argentina. Gracias a los panelistas.